Los pactos en la Biblia. Introducción a los pactos bíblicos. En los pactos en la Biblia, un viaje a través de la alianza divina explora los pactos bíblicos, que son acuerdos sagrados entre Dios y la humanidad que forman el eje central de la narrativa de las Escrituras y revelan el plan de Dios para relacionarse con su creación. Un pacto bíblico es un acuerdo solemne establecido por Dios con la humanidad, donde Él compromete su fidelidad y establece términos para una relación sagrada, y que incluye promesas divinas, estipulaciones o responsabilidades humanas, y señales visibles que sirven como recordatorios perpetuos del acuerdo establecido. Teológicamente, un pacto es un compromiso soberano por el cual Dios establece una relación con su pueblo bajo ciertas condiciones provistas por él mismo, y que se expresa a través de palabras como berit en hebreo y diateke en griego, que transmiten la idea de un acuerdo vinculante con dimensiones legales, relacionales y sacramentales. Los pactos bíblicos tienen una naturaleza unilateral y bilateral, ya que Dios inicia unilateralmente los pactos por su gracia, pero muchos incorporan aspectos bilaterales que requieren una respuesta humana de obediencia y fidelidad, creando una dinámica de reciprocidad asimétrica. Importancia de los pactos en la narrativa bíblica. La importancia de los pactos en la narrativa bíblica se refleja en su culminación en Cristo, su función como marco organizativo de la historia bíblica, su revelación del carácter de Dios y su papel como fundamento teológico de la relación entre Dios y la humanidad. Los pactos funcionan como el hilo conductor que unifica toda la narrativa bíblica, proporcionando un marco coherente para entender la progresiva revelación divina, y permiten comprender la Biblia como un relato unificado del plan redentor divino que alcanza su máxima expresión en Jesucristo. La clasificación de los pactos en las Escrituras ayuda a entender cómo Dios ha interactuado con la humanidad a través de diferentes tipos de compromisos, cada uno revelando aspectos específicos de su carácter y propósitos. Clasificación de los pactos. Los pactos en la Biblia se dividen en dos categorías: pactos incondicionales, que dependen únicamente de la fidelidad divina, y pactos condicionales, que requieren una respuesta humana, y se mencionan varios pactos como el adánico, noaquico, abrahámico, davídico, mosaico, edénico y el nuevo pacto establecido en Cristo. El pacto adánico, edénico. El primer pacto, conocido como el pacto adánico, es implícito y se establece en la creación, donde Dios coloca al ser humano como mayordomo de la creación y provee abundantemente para todas las necesidades humanas, con la única restricción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia humana provoca la fractura del pacto edénico, lo que altera profundamente la relación entre Dios y la humanidad, y conlleva consecuencias como la ruptura de la comunión, la separación espiritual de Dios, la maldición sobre la creación, el trabajo arduo y el dolor, la muerte física y espiritual, y la expulsión del Edén. A pesar del juicio, Dios ya insinúa un plan de restauración al predecir la enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, lo que se conoce como el protoevangelio, y también promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, lo que es una primera alusión velada al futuro Mesías que vencería al mal. Después de la expulsión del Edén, Dios instituye el primer sacrificio al vestir a Adán y Eva con pieles de animales, prefigurando la necesidad de derramamiento de sangre para cubrir el pecado, y preserva la vida humana, permitiendo la continuidad de la especie y manteniendo abierta la posibilidad de restauración. El pacto noaquico. El pacto con Noé se establece en un contexto de juicio universal, después de que la maldad humana alcanzara niveles insoportables, y Dios decide purificar la tierra mediante el diluvio, pero elige preservar a Noé y su familia como un remanente justo, lo que muestra la intención divina de no abandonar a la humanidad a su suerte y anuncia un plan redentor que se irá desplegando progresivamente. El establecimiento del pacto noaquico se produce después del diluvio, cuando Dios establece formalmente una alianza con Noé y su familia, prometiendo que nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas de un diluvio, como se menciona en Génesis 9:11. El alcance de este pacto es universal, abarcando a toda la humanidad y toda criatura viviente, estableciendo un marco de preservación para el futuro de la creación, y representa el primer acuerdo formal entre Dios y la humanidad tras la caída. El contexto histórico del diluvio se describe como una situación de extrema depravación, en la que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, lo que llevó a Dios a enviar un diluvio purificador que duró 40 días y noches, simbolizando el juicio divino sobre el pecado humano. En la construcción del arca por Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Dios, permitió preservar representantes de todas las especies y a su familia durante el cataclismo, y la paloma con la rama de olivo marcó el fin del diluvio y el inicio de una nueva era,
con la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad. Del arco iris se establece como una señal visible y universal del pacto noaquico, recordatorio divino de la promesa de preservación y símbolo de paz entre el cielo y la tierra, que trasciende su explicación física como fenómeno óptico para convertirse en un poderoso símbolo teológico. Las promesas de preservación y restauración establecidas en el pacto noaquico proporcionan un fundamento de estabilidad natural y orden moral para el desarrollo de la civilización humana postdiluviana, asegurando las condiciones básicas para que la humanidad pueda florecer nuevamente y para que se desarrollen los futuros pactos más específicos del plan redentor divino. La estabilidad natural se establece en Génesis 8, 22, donde Dios promete que siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, mientras la tierra exista. Del pacto con Noé se renueva con el mandato original de ser fecundos y multiplicarse, y se establece el principio de la santidad de la vida humana y la prohibición del homicidio, como se menciona en Génesis 9, 1 y Génesis 9, 5 y 6. El pacto abrahámico. Dios expande la dieta humana permitiendo el consumo de animales, como se establece en Génesis 9, 3, y llama a Abraham a dejar su tierra y familia para seguir una promesa hacia lo desconocido, como se menciona en Génesis 12, 1. Del pacto abrahámico se centra en tres promesas fundamentales: tierra, descendencia numerosa y bendición universal, y marca un punto de inflexión en la historia de la salvación, estrechando el enfoque de Dios desde toda la humanidad hacia una familia específica. En la elección de Abraham ilustra el principio divino de gracia soberana, ya que no hay indicación de que Abraham hubiera buscado a Dios o merecido especial consideración, y su llamado destaca la iniciativa divina y establece un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica. En la promesa de tierra abarcaba un territorio desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, según Génesis 15, 18, y sugiere dimensiones futuras o espirituales del cumplimiento, y la respuesta de fe de Abraham se menciona en Hebreos 11, 8, donde se dice que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. El pacto abrahámico establece el marco para la futura nación de Israel y anticipa la venida del Mesías, y se caracteriza por ser fundamentalmente incondicional, basado en la iniciativa y fidelidad divinas, y se cumplirá después de 430 años de espera, como se menciona en Gálatas 3, 17. La promesa de Dios a Abraham es que tendrá una descendencia numerosa, comparable a las estrellas del cielo y la arena del mar, lo que se cumple tanto físicamente en el pueblo judío como espiritualmente en todos los creyentes que pertenecen a Cristo. La circuncisión es instituida como señal del pacto entre Dios y Abraham, y se aplica a todos los varones de su casa, simbolizando la separación para Dios, la purificación del pecado y la consagración de la capacidad reproductiva al propósito divino. La circuncisión tiene una dimensión espiritual, ya que los profetas hablarían de circuncidar el corazón, apuntando la transformación interior que el nuevo pacto realizaría plenamente, y Pablo reinterpretaría este signo explicando que la verdadera circuncisión es espiritual. El pacto con Abraham se ratifica con Isaac, el hijo de la promesa, y no con Ismael, lo que resalta que el pacto sigue un linaje específico determinado por Dios, y se transmite a Jacob, quien recibe la confirmación de Dios y se convierte en el patriarca del pueblo escogido. En la continuidad del pacto a través de tres generaciones patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob, establece un patrón de fidelidad divina intergeneracional, y Dios se identifica repetidamente como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, subrayando la naturaleza progresiva y acumulativa de su revelación pactual. En la promesa divina se continúa a lo largo de las generaciones, con Abraham recibiendo el pacto original, Isaac experimentando la protección divina en tierra de filisteos, y Jacob estableciendo las 12 tribus que surgirían de sus hijos, lo que demuestra la fidelidad divina en tiempos difíciles y la importancia de la fe y la confianza en la palabra divina. En la historia de Jacob, que vivió desde 2006 hasta 1859 a.C., es notable porque a pesar de su naturaleza engañosa inicial, recibió la confirmación del pacto en Betel a través de la visión de la escalera al cielo, donde se le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra, según Génesis 28, 14. José, que vivió desde 1915 hasta 1805 a.C., no recibió directamente el pacto, pero su vida providencialmente preservó a la familia durante la hambruna, permitiendo que las promesas divinas continuaran hacia su cumplimiento y a través de 4 generaciones. Las promesas del pacto permanecieron inquebrantables a pesar de los fracasos humanos y las amenazas externas. El pacto mosaico, sinaítico. El pacto mosaico en el Sinaí se llevó a cabo 3 meses después de que Israel saliera de Egipto,
donde Dios descendió sobre la montaña con manifestaciones sobrenaturales y entregó los 10 mandamientos directamente al pueblo, y posteriormente, Moisés recibió instrucciones detalladas sobre leyes civiles, morales y ceremoniales. El pacto se confirmó mediante sacrificios, donde Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: «Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes», prefigurando el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, y este pacto representa un desarrollo crucial en la relación entre Dios e Israel, introduciendo una estructura legal condicional. El contexto del Éxodo es importante para entender el pacto mosaico, ya que los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante aproximadamente 400 años, inicialmente como invitados favorecidos y posteriormente como esclavos oprimidos, y Dios los liberó a través de las 10 plagas, que demostraron la superioridad del Dios de Israel sobre el panteón egipcio. El cruce del Mar Rojo fue un evento milagroso que constituyó una especie de nuevo diluvio donde los enemigos del pueblo de Dios fueron destruidos mientras los elegidos atravesaban las aguas hacia una nueva vida, prefigurando el bautismo, y durante la travesía hacia el Sinaí, Dios proveyó milagrosamente agua de la roca, maná del cielo y codornices, demostrando su cuidado y preparando al pueblo para recibir el pacto. En los 10 mandamientos se dividen en mandamientos hacia Dios, que establecen la relación vertical con Dios, asegurando la exclusividad de la adoración, el respeto a su nombre y la observancia del tiempo sagrado para mantener la relación pactual, y los primeros mandamientos son: no tendrás otros dioses, no harás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo. El texto describe los mandamientos hacia el prójimo, que se encuentran en la segunda tabla del Decálogo, y que regulan las relaciones horizontales, protegiendo la familia, la vida, el matrimonio, la propiedad, la verdad y atacando los deseos deshonestos que son la raíz de todas las transgresiones sociales. Del Decálogo representa el núcleo moral del pacto sinaítico, expresando tanto la santidad divina como las expectativas éticas para el pueblo redimido, y Jesús posteriormente resumiría estos mandamientos en 2 grandes principios: amor a Dios y amor al prójimo, como se menciona en Marcos 12, 29 al 31. La ley mosaica comprendía 613 preceptos divididos en 3 categorías principales: leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles, que proporcionaban a Israel una constitución teocrática única y establecían un testimonio vivo de los valores divinos en medio de un mundo pagano. El texto también describe las consecuencias de la obediencia y desobediencia, que incluyen bendiciones como prosperidad, victoria, salud y fertilidad, y maldiciones como plagas, enfermedades, derrotas militares, hambrunas, invasiones y exilio nacional, como se detalla en Levítico 26 y Deuteronomio 28. El pacto mosaico vinculaba las consecuencias directamente a la obediencia, a diferencia del pacto abrahámico incondicional, y esta estructura pactual condicional serviría como marco para interpretar la historia subsiguiente de Israel. El pacto davídico. El pacto davídico, establecido aproximadamente en el año 1000 a.C., representa una elaboración específica del pacto abrahámico, concentrando las promesas en la línea davídica, y su carácter incondicional se evidencia cuando Dios afirma que, incluso si los descendientes de David pecan, no le retiraré mi amor. Aunque podrían sufrir disciplina temporal, como se menciona en 2 Samuel 7, 15. La dinastía perpetua de David se caracteriza por la promesa de que su casa y reino durarán para siempre, con una autoridad divina que respalda el trono y un reino universal que se expande más allá de Israel, estableciendo un dominio sobre las naciones y un reinado de justicia y paz. El reino de David se destacó por sus 40 años de reinado, con 7 años en Hebrón sobre Judá y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel, consolidando el reino unificado más extenso de la historia israelita y triplicando el tamaño del territorio israelita a través de conquistas y alianzas estratégicas. La capital unificada de Jerusalén se convirtió en el centro político y religioso, especialmente después del traslado del Arca de la Alianza, preparando el camino para el futuro templo y estableciendo el paradigma del rey ideal en Israel, a pesar de los fracasos personales de David, quien fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Las promesas de un reino eterno se basan en la promesa incondicional de establecer el linaje de David para siempre, con una disciplina temporal para sus hijos y abandonan la ley, pero sin retirar el amor, y una culminación eterna en la que Judá será salva y el Señor será la justicia. La tensión entre los fracasos históricos de los descendientes de David y las promesas incondicionales de un reino eterno creó una expectativa mesiánica que se resuelve en la figura de Cristo, quien trasciende las limitaciones humanas y establece el reino mesiánico, primero espiritual en la Iglesia y finalmente literal en su segunda venida.
El linaje mesiánico se garantiza a través del pacto davídico, que establece que el Mesías vendrá específicamente a través de la descendencia de David, y se profetiza en la figura del retoño que saldrá del tronco de Isaí, según la profecía de Isaías, lo que apunta al reino mesiánico que el Nuevo Testamento identifica con el reinado de Cristo. El nacimiento del Mesías en Belén, como se menciona en Miqueas 5, 2, conecta a Jesús con la figura de David, destacando su importancia en la historia de la salvación. El cumplimiento de las profecías en Cristo se confirma en el Nuevo Testamento, específicamente en Lucas 1, 32, donde se identifica a Jesús como el heredero davídico prometido, y en Mateo 1 y Lucas 3, donde se establece su descendencia davídica tanto legal como biológica. Las profecías de un nuevo pacto. La desobediencia persistente de Israel llevó a la crisis del pacto mosaico, caracterizada por la invasión, destrucción del templo y exilio, lo que generó una profunda crisis teológica sobre si Dios había abandonado a su pueblo. Los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, interpretaron la catástrofe nacional como resultado de la infidelidad al pacto, pero también anunciaron que Dios establecería un nuevo pacto que superaría las limitaciones del antiguo, restaurando y transformando internamente al pueblo. La visión de restauración proyectada por los profetas incluía un remanente purificado, un nuevo David, un nuevo Éxodo, un nuevo templo, una nueva Jerusalén, y finalmente, un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que mantuvo viva la esperanza durante el exilio. Las profecías de restauración, como se mencionan en Jeremías 31, 8, Ezequiel 36, 26 y Zacarías 2, 11, apuntaban hacia una restauración más completa en el futuro, que incluiría el retorno del exilio, la transformación interior del pueblo, la llegada de un pastor mesiánico y la bendición universal que incluiría a gentiles. Del patrón de ya pero todavía no en el cumplimiento pactual se refleja en la forma en que las profecías de restauración se han ido cumpliendo a lo largo de la historia, pero aún esperan su realización final y completa. El retorno físico del exilio bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías representó un cumplimiento parcial de las promesas divinas, pero las dimensiones más profundas de transformación espiritual y alcance universal apuntaban hacia el futuro ministerio del Mesías. La naturaleza del nuevo pacto. La idea de un nuevo pacto representa la culminación de la esperanza profética, que surge del reconocimiento de que el pacto mosaico tenía limitaciones inherentes, como no proporcionar el poder interno para seguir el camino recto de manera consistente. Del nuevo pacto no sería simplemente una reforma del antiguo, sino una nueva forma de relación con Dios, caracterizada por la transformación interior, el conocimiento directo y personal de Dios, y una solución definitiva al problema del pecado, como se menciona en la profecía de Jeremías 31, 31 al 34. En la profecía del nuevo pacto en Jeremías surge en un momento dramático, cuando Jerusalén está a punto de caer ante Babilonia, y el templo será destruido, pero Dios promete un nuevo comienzo más glorioso que el original, con una relación personal y directa con Él. Del nuevo pacto se caracterizará por la ley internalizada, donde la ley de Dios se escribirá en el corazón de las personas, creando un deseo genuino de agradar a Dios, y no será un código externo que confronta la rebeldía humana. En la relación personal con Dios se profundizará, ya que Él será el Dios de las personas y ellas serán su pueblo, sin necesidad de intermediarios como sacerdotes o rituales, y el conocimiento de Dios será universal y accesible a todos, independientemente de su estatus social o educación. En la promesa del nuevo pacto incluye la eliminación definitiva del pecado, el perdón completo y la presencia del Espíritu, que capacitará a las personas para obedecer a Dios de manera interna y genuina. El concepto de perdón completo en la Biblia se refleja en la promesa de Jeremías 31, 34, donde se dice que Dios perdonará la maldad y no se acordará más del pecado, lo que implica una transformación radical y una recreación espiritual que va más allá de reformas externas o mejoras graduales. Jesucristo y el nuevo pacto. El Nuevo Testamento identifica claramente a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto prometido, cuya muerte sacrificial proporciona el fundamento para el perdón completo, y cuya resurrección y ascensión aseguran el envío del Espíritu Santo que realiza la transformación interior. En la enseñanza de Jesús revela la naturaleza de la obediencia impulsada por el amor que caracteriza al nuevo pacto, y se destaca que Jesús no abolió los pactos anteriores sino que los cumplió, llevándolos a su culminación intencionada, como se declara en Hebreos 8, 13. En la última cena es un momento crucial en el establecimiento del nuevo pacto, donde Jesús toma pan y lo parte, diciendo que es su cuerpo que se da por ellos, y también toma la copa, diciendo que es el nuevo pacto en su sangre, que se derrama por ellos,
lo que conecta la liberación de Egipto con la liberación del pecado. En la Cena del Señor se establece como la ceremonia continua del nuevo pacto, recordando su fundamento y renovando la participación en sus beneficios, y se destaca que Jesús es el verdadero Cordero Pascual cuya sangre trae la salvación definitiva, como se menciona en Lucas 22, 19 al 20. La promesa de Dios de perdonar la maldad y no acordarse más del pecado se cumple en Jesucristo, quien es el garante de un mejor pacto, como se dice en Hebreos 7, 22, y quien nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, como se menciona en 2 Corintios 3, 6. En la última cena es una reinterpretación simbólica de los elementos de la Pascua judía, transformándolos en una conmemoración del nuevo éxodo espiritual que Jesús realizaría a través de su muerte y resurrección, lo que tiene un significado profundo: la expiación, propiciación, redención y reconciliación. La sangre de Cristo cumple múltiples funciones, como expiación, cubriendo el pecado y removiendo la culpa, según se menciona en Hebreos 9, 22, y como propiciación, satisfaciendo la justicia divina y desviando la ira merecida, como se explica en Romanos 3, 25. La obra redentora de Cristo comprende tres tiempos esenciales: pasado, presente y futuro, en los que se produce la justificación, la santificación progresiva y la glorificación de los cuerpos, respectivamente, como se describe en Romanos 8, 23 y otros pasajes bíblicos. Del nuevo pacto no solo reconcilia a los creyentes con Dios, sino que también los convierte en agentes de reconciliación para otros, como se explica en 2 Corintios 5, 18 al 20, y derriba las barreras entre grupos humanos, uniendo a judíos y gentiles como un solo pueblo bajo el nuevo pacto, según se menciona en Efesios 2, 14. El pacto de gracia, que subyace a todas las interacciones redentoras de Dios con la humanidad caída, ofrece vida como don gratuito basado en la obediencia de Cristo, el segundo Adán, y no en la obediencia perfecta de Adán, lo que representa una gracia costosa que satisface plenamente la justicia divina. La redención y la reconciliación ilustran cómo el nuevo pacto no solo repara el daño causado por el pecado, sino que establece una realidad superior a la condición original, elevando a los redimidos a una unión con Cristo más íntima que la comunión edénica, como se describe en varios pasajes bíblicos, incluyendo Colosenses 1, 20 y 1 Pedro 1, 18 y 19. En la cruz de Jesús demuestra simultáneamente el amor de Dios y su justicia inflexible, como explica Pablo en Romanos 3, 25 y 26, donde Dios es justo y justifica al que tiene fe en Jesús. La progresión y unidad de los pactos. La progresión de los pactos en la Biblia revela un plan divino unificado y coherente que se desarrolla orgánicamente a través del tiempo, demostrando la paciencia pedagógica de Dios y su propósito inmutable de salvación, y muestra una tensión entre continuidad y discontinuidad, con aspectos como el mismo Dios, la misma gracia fundamental y las mismas promesas esenciales, pero también diferentes administraciones y un aumento progresivo de claridad. En la revelación progresiva de Dios se adapta a cada momento histórico específico, construyendo sobre revelaciones anteriores, y la estructura pactual de la Escritura proporciona un marco hermenéutico para entender la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, evitando la fragmentación y el aplanamiento, como señala el teólogo O. Palmer Robertson. Soberanía divina y responsabilidad humana en los pactos. En los pactos bíblicos testimonian la iniciativa soberana de Dios, quien elige a Abraham, a Israel, a David y a la Iglesia por su gracia, y no por méritos previos, como se ve en Juan 15, 16, y también incluyen llamamientos a la obediencia voluntaria, como en Deuteronomio 30, 19, lo que implica una tensión aparente entre elección divina y responsabilidad humana. En la soberanía divina y la responsabilidad humana coexisten sin contradicción, como se ve en Juan 6, 37, donde Jesús combina ambas realidades, y como señaló Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, lo que honra tanto la iniciativa divina como la participación humana significativa. El amor de Dios manifestado en los pactos. Los pactos son una manifestación del amor de Dios, que busca la unión perfecta y la comunión eterna con los seres humanos, y se adaptan a la comprensión humana, como se ve en la condescendencia divina, y revelan el asombroso descenso de Dios hacia el ser humano, como se ve en la adopción filial y la fidelidad inquebrantable de Dios. En la relación entre Dios y sus criaturas se establece a través de pactos, lo que es una expresión de amor inmerecido, ya que el Creador infinito no tenía obligación alguna de establecer una relación formal con sus criaturas. En la imagen matrimonial utilizada por los profetas para describir la relación pactual revela que el propósito divino va más allá de arreglos legales o administrativos,
y busca una unión íntima y personal, una comunión de amor que refleje la relación intratrinitaria, como se menciona en Juan 15, 9. Continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que ambos tienen al mismo Dios como origen, como afirma Pedro en 2 Pedro 1, 21, y el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores del Nuevo Testamento. La Iglesia no reemplaza a Israel, sino que se injerta en el olivo original, como se describe en Romanos 11, y los gentiles creyentes son considerados conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según Efesios 2, 19. La salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe, como se menciona en Génesis 15, 6, y Jesús enfatizó esta continuidad cuando afirmó que no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos, como se menciona en Mateo 5, 17. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento puede compararse con la de la semilla y el árbol, o la de la sombra y la realidad, y como expresó Agustín, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Tipología y los pactos bíblicos. Los pactos proporcionan el hilo conductor que vincula toda la historia redentora en una narrativa unificada, y la tipología es un principio hermenéutico fundamental para entender la relación entre los pactos bíblicos. La tipología se refiere al reconocimiento de patrones divinamente diseñados donde personas, instituciones y eventos del Antiguo Testamento prefiguran realidades mayores en Cristo y la Nueva Alianza, como se menciona en Hebreos 10, 1 y Juan 1, 29. Elementos comunes en los pactos. Los elementos comunes en los pactos bíblicos incluyen la iniciativa divina, ya que todos los pactos son establecidos por Dios, no negociados entre partes iguales, y Dios determina los términos y toma la iniciativa de establecer la relación. Cada pacto en la Biblia incluye compromisos divinos concretos, como la preservación de la creación en el pacto con Noé, la tierra y la descendencia en el pacto con Abraham, la dinastía perpetua en el pacto con David, y la transformación interior en el nuevo pacto. En los pactos generalmente se sellan mediante sacrificios, como la sangre del pacto que Jesús derramó, y se ratifican con elementos visibles como el arco iris, la circuncisión, el sábado o la cena del Señor, que sirven como recordatorios tangibles y perpetuos de las promesas pactales. De estos elementos visibles cumplen múltiples funciones, como recordatorios visibles de promesas invisibles, fortalecen la fe de los participantes, diferencian al pueblo del pacto de los extraños, y transmiten verdades espirituales a través de símbolos físicos, como el bautismo, que funciona como el equivalente cristiano de la circuncisión. Cada pacto tiene una señal específica, como el arco iris para el pacto noaquico, la circuncisión para el pacto abrahámico, el sábado para el pacto mosaico, y la cena del Señor para el nuevo pacto, que sirven como recordatorios perpetuos de las promesas divinas. Los pactos como revelación de Dios. Los pactos también son instrumentos de revelación de Dios, como el pacto edénico que revela a Dios como creador soberano, el pacto noaquico que manifiesta la justicia y misericordia divinas, el pacto abrahámico que revela el propósito electivo de Dios, y el nuevo pacto que manifiesta plenamente el amor redentor de Dios en Cristo. La progresión de los pactos muestra cómo Dios se revela cada vez más claramente, adaptando su comunicación a la capacidad humana de comprensión y respondiendo a nuevas situaciones históricas, y cada pacto añade nuevas facetas al conocimiento de Dios, culminando en la revelación plena en Cristo. Contexto histórico-cultural de los pactos. Los pactos bíblicos no surgieron en un vacío cultural, sino que se desarrollaron en el contexto del cercano Oriente, y Dios utilizó formas culturales familiares para comunicar verdades espirituales, adaptándose al marco de referencia de sus receptores originales mientras transmitía principios eternos. En la estructura formal de los pactos bíblicos se asemeja a la de los tratados entre soberanos y vasallos en el antiguo cercano Oriente, con componentes como preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, bendiciones y maldiciones y testigos, pero Dios transformó radicalmente su contenido para establecer una relación espiritual genuina. En la revelación pactual se desarrolló progresivamente a lo largo de casi 2 milenios, desde Abraham hasta Cristo, adaptándose a diferentes contextos históricos como el nomadismo patriarcal, la formación nacional en el desierto, la monarquía, el exilio y la restauración, culminando en la era mesiánica. El pueblo del pacto y su identidad. Los pactos identifican al pueblo escogido de Dios, separándolo de las naciones circundantes, y establecen los términos de relación entre Dios y su pueblo, definiendo tanto privilegios como responsabilidades, como se ve en la fórmula «Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo». En las celebraciones pactales, como la Pascua,
crean una memoria colectiva que permite a cada generación identificarse con los eventos fundacionales, y en el nuevo pacto, esta identidad se universaliza pero mantiene su naturaleza distintiva, como se ve en las palabras de Pedro en 1 Pedro 2, 9 y 10. Cumplimiento de las promesas pactales. En la historia bíblica muestra un patrón consistente de cumplimiento de las promesas pactales, como la preservación de Noé, la nación de Abraham, la tierra prometida, la dinastía davídica, la bendición universal y el nuevo pacto, aunque frecuentemente de maneras que trascienden las expectativas iniciales. En la identidad pactual proporciona tanto seguridad como propósito, afirmando simultáneamente la particularidad y la universalidad del plan divino, y se ve reflejada en la elección y separación del pueblo de Dios, como se menciona en Éxodo 19, 6 y Deuteronomio 7, 7 y 8. En la Biblia declara en Josué 21, 45 que todas las promesas que Jehová hizo a la casa de Israel se cumplieron, pero Hebreos 11, 39 y 40 agrega que estas promesas tienen una dimensión escatológica, es decir, que Dios proveyó algo mejor para los creyentes, y que los santos del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido, sino que esperan la perfección junto con los creyentes del Nuevo Testamento. El cumplimiento progresivo de los pactos. En los pactos bíblicos tienen una estructura de cumplimiento progresivo, con un cumplimiento inicial histórico, un cumplimiento superior en Cristo y un cumplimiento final escatológico, lo que se caracteriza por la economía del nuevo pacto, donde se disfrutan las primicias pero se aguarda la cosecha completa. En la perspectiva escatológica se refleja en la experiencia parcial presente, el desarrollo progresivo, la expansión del reino en la historia, la segunda venida de Cristo, la intervención decisiva de Cristo y la consumación cósmica, que culminará con la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. El nuevo pacto, aunque ya inaugurado, aguarda su consumación cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, según Isaías 11, 9, y esta tensión escatológica se expresa en Apocalipsis 21, 3, que describe la Nueva Jerusalén como el lugar donde Dios morará con los hombres. El pacto eterno. El pacto eterno se fundamenta en la Trinidad, donde el Padre designa al Hijo como Redentor y el Espíritu como aplicador de la salvación, y se expresa en la naturaleza eterna del nuevo pacto, que trasciende el tiempo y es la expresión histórica de un propósito divino eterno. O la unidad subyacente de los pactos históricos se refleja en la idea de un pacto de gracia eterno que Dios implementa a través de diferentes administraciones adaptadas a distintos momentos de la historia redentora, lo que destaca la inmutabilidad del propósito divino, como se declara en Isaías 54, 10. En la eternidad del pacto es consoladora para los creyentes, porque garantiza que la relación con Dios trasciende las fluctuaciones de la experiencia humana y las limitaciones de la existencia terrenal, y el vínculo pactual sobrevive incluso a la muerte, como Jesús argumentó en Mateo 22, 32. La restauración final. En la restauración final se caracterizará por la presencia directa de Dios con los hombres, sin la mediación de símbolos o instituciones, como se describe en Apocalipsis 21, 1 al 3, donde se ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y se oye una gran voz del cielo que dice, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos». En la restauración final del Edén se describe en el Apocalipsis, donde se menciona un río limpio y el árbol de la vida, lo que representa la comunión edénica original y el cumplimiento del propósito creacional. En la inclusión universal se logra cuando las naciones y los reyes de la tierra traen su gloria y honor a la Nueva Jerusalén, cumpliendo la bendición prometida a Abraham y alcanzando a todas las naciones. El reino perfecto se establece con el trono de Dios y del Cordero, donde los siervos de Dios le servirán y reinarán por los siglos de los siglos, lo que representa la culminación del pacto davídico y la convergencia de todos los pactos bíblicos. Conclusión. La importancia de la teología del pacto. En la comprensión de la estructura pactual de la Escritura proporciona una herramienta hermenéutica para interpretar correctamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, evitando la fragmentación y el aplanamiento, y ofrece una narrativa unificadora que respeta la diversidad de géneros y contextos bíblicos. En la teología del pacto ofrece una identidad cristiana rica y profunda, ya que los creyentes heredan una tradición de relación pactual con Dios y se entienden como participantes en una historia redentora milenaria, lo que proporciona raíces históricas profundas a la fe cristiana. En la aplicación práctica de los pactos en la vida cristiana se refleja en la adoración pactual, la comunidad comprometida y la ética relacional, donde la obediencia cristiana se entiende como respuesta agradecida a la iniciativa divina y la motivación moral fluye de la relación pactual ya establecida por gracia.
Los pactos ofrecen un modelo para comprender la relación con Dios como un compromiso solemne con obligaciones y privilegios mutuos, lo que contrarresta la tendencia contemporánea hacia el individualismo espiritual y el consumismo religioso, y fomenta un sentido de responsabilidad comunitaria y compromiso mutuo entre los creyentes. Los creyentes, como herederos del pacto abrahámico, tienen la responsabilidad de ser una bendición para todas las familias de la tierra, llevando el conocimiento del Dios del pacto a quienes aún no lo conocen, y la teología del pacto proporciona una estructura para integrar diversos aspectos de la vida cristiana. La relación con Dios siempre comienza con su iniciativa graciosa, como se ve en la Biblia, donde se dice nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y el pacto implica compromisos por ambas partes, con Dios prometiendo fidelidad y esperando respuesta de los creyentes. Del nuevo pacto combina la relación personal con la identidad comunitaria, evitando tanto el individualismo como el colectivismo impersonal, y la relación pactual no es estática sino que crece y profundiza con el tiempo, como se ilustra en la progresión de conocimiento de Dios a través de la historia bíblica. La fidelidad inquebrantable de Dios a sus compromisos pactales es un tema consistente en toda la Escritura, y proporciona el fundamento para la confianza cristiana, como se ve en Romanos 8:32, donde se dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para cumplir sus promesas. La gracia y la misericordia son elementos clave en los pactos bíblicos, y aunque el balance entre gracia y responsabilidad varía en cada pacto, la gracia pactual no elimina las exigencias morales, sino que las enmarca en un contexto de relación establecida, como se ve en el pacto mosaico, que comienza con la gracia de Dios al decir «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto». La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir de manera sobria, justa y piadosa, como expresa Tito en 2:11 y 12. La invitación divina al pacto es universal y personal, soberana y respetuosa de la voluntad humana, y ofrece los beneficios del pacto sin merecimiento previo, pero requiere una respuesta consciente de fe y compromiso. El proceso de entrar en relación de pacto con Dios implica escuchar la invitación divina, arrepentirse del pecado, creer en el Señor Jesucristo y su obra sacrificial, y aceptar conscientemente la invitación para entrar en la comunidad del pacto. En la estructura de los pactos bíblicos, que incluye el adánico, noaquico, abrahámico, mosaico, davídico, nuevo y eterno, proporciona el esqueleto narrativo que sostiene toda la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. En la historia de los pactos bíblicos representa facetas de un único plan redentor que progresa hacia la restauración de la comunión perfecta entre Dios y la humanidad, perdida en el Edén y recobrada en la Nueva Jerusalén. Los pactos forman un puente hermenéutico entre el Antiguo y Nuevo Testamento, permitiéndonos apreciar tanto la continuidad como el desarrollo en la revelación divina a través del tiempo, y nos ofrecen una perspectiva integral para entender la relación Dios-humanidad. En la teología del pacto nos recuerda que la fe bíblica no consiste principalmente en doctrinas abstractas o experiencias subjetivas, sino en una relación definida por compromisos mutuos, fundamentada en promesas divinas y sellada con sangre sacrificial, y nos convoca a experimentar la riqueza de una comunión con Dios que es simultáneamente personal y comunitaria, histórica y escatológica, exigente y misericordiosa. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025